4 minutos de las 15, 23 grados de temperatura, agradable tarde aquí en el Ojo Blindado en esta jornada en Durazno. Y bueno, vamos a hablar de cultura, de lo que son los movimientos de los distintos sectores del Frente Amplio que están trabajando, las últimas alianzas que se han hecho. Y bueno, en esta conjunción de la lista 1001-971, 1001 con Orejanos, trabajando en un plan de futuro, digamos, para presentarle a todos ustedes, si es que la ciudadanía, el 27 de octubre, elige a la Diputación de Aidemar González con Raúl Licando y todo su equipo. Hoy vamos a hablar de cultura y los planes y los objetivos de futuro. Magaluna Bordón, Magela Rinaldi, bueno, la bienvenida a ambas. Y gracias. Vamos a comenzar por Magaluna, bienvenida. Bueno, cómo no. Bien, muchas gracias. Nosotros veníamos un poco a charlar sobre educación y obviamente cultura porque están íntimamente vinculadas y principalmente para nosotros integrar el equipo a la Diputación de Aidemar y Raúl es un compromiso para visualizar los temas vinculados a la educación y la cultura que preocupan a la población de Durazno. Como ustedes saben, muchas veces llegamos a los medios de comunicación a través de las diferentes actividades que hacemos. Somos militantes de la educación, somos militantes de la cultura, de los movimientos sindicales, sociales, como casi todos los integrantes de esta alianza, de la 1001 y la 1971, que tiene como un objetivo primordial que se lleven adelante más allá de las bases programáticas del Frente Amplio y todo lo que eso conlleva en torno a la parte de educación, también que se pueda generar una presencia de todos los temas que le importan a las y los duraznenses en acciones concretas. Por ejemplo, si hay una preocupación en una localidad, que se lleve adelante una solución, que se vehiculicen acciones para llegar a quienes le corresponda a tomar una decisión al respecto, allanar el camino a veces para que se encuentre un grupo de padres y madres con un líder, un representante político, por ejemplo. Esas pequeñas cosas que creemos que un equipo de la Diputación puede hacer y que podemos marcar la diferencia en ese sentido. Y ni que hablar la presencia territorial, que estén en un lugar accesible para que la gente sepa dónde ir a hablar con Aidemar, con Raúl, con cualquiera de nosotros que integramos, nosotras que estamos en el equipo, y que nos puedan hacer llegar las propuestas para que sea un ida y vuelta con la gente. Como somos nosotros, somos gente de a pie, gente que está aquí en Durazno militando, trabajando, peleando por los derechos de todas y todos, y bueno, en esa misma lógica queremos llevar adelante la representación del departamento de Durazno de una forma diferente y sin perder la mirada en la gente trabajadora. Magela, bienvenida. Y bueno, ¿cuáles son los puntos principales que ustedes ya han comenzado a trabajar en este grupo, en este movimiento? Bueno, como decía Magaluna, nosotros en educación, que es lo que nos convoca hoy, somos gente que venimos desde varias ramas, pero todas y todos trabajamos en la educación, desde lo sindical, que hace mucho tiempo que venimos trabajando y con reclamos y propuestas concretas, desde lo cultural, desde la cercanía también, lo que es y lo que se vive hoy en día en la educación, como lo hemos hablado en otras oportunidades con esta transformación, y sobre todo en el territorio y en lo local, ¿no? Eso es lo importante. Como decía Magaluna, nos interesa mucho quizás cambiar un poco la idea de lo que es la Diputación, que a veces se tiene como una idea un poco más de lejanía o administrativa, y nuestra propuesta es justamente estar presentes, trabajar en equipo, trabajar en diversas áreas y generar espacios para que la gente pueda ir y acercarse, proponer, preguntar y demás. Por ahí sería la idea. El Estado en los últimos tiempos se ha alejado un poco del territorio, del interior y por supuesto de lo que son las ciudades capitales y a su vez el interior del interior, como se dice. ¿Cuál es lo que tienen en mente ustedes comenzar a trabajar si es que la población lo elige a este equipo de la Diputación? ¿Qué es lo que más le interesa a ustedes para que el Estado vuelva a ser parte de las inquietudes de la gente que hoy está aislada?
Bueno, partir de las inquietudes de la gente, eso es lo importante. Escuchar a la gente. Exacto, partir de ahí, que hemos visto en este tiempo muchos cambios, muchas transformaciones mismo en la educación, y no se consulta o no se tiene en cuenta a la misma gente que está vinculada a eso, familias, docentes, estudiantes. Así que creo que lo importante siempre es partir desde lo que la gente necesita en sí, y no proponer cosas que a veces se pueden pensar o bueno, están muy lejanas a las necesidades reales de la gente. Magaluna. Bueno, con respecto a la presencia y llevar la voz del interior, yo creo que es fundamental esto de tener la oreja entrenada, y en ese sentido nosotros creemos que esta alianza es fundamental porque tiene gente que está preparada para eso, para escuchar y, como decía Magela, para llevar adelante esas inquietudes. Por supuesto que nosotros tenemos un diagnóstico local, conocemos mucho la realidad del departamento de Durazno, sabemos que es necesario articular ciertas cuestiones para que algunas cosas sucedan, que a veces se toman algunas decisiones que no necesariamente son las más apropiadas para, por ejemplo, las mejoras de edilicias o para el acceso de las y los estudiantes a la educación, y tiene que haber una lógica más una mirada más integral, que tenga en cuenta que un estudiante para trasladarse a determinados lugares va a necesitar determinadas soluciones, que una familia para mandar un gurí a las 7:10 de la mañana a un centro educativo a estudiar tiene que tener solucionado el tema del transporte, el desayuno, la organización familiar que eso conlleva cuando te vas a trabajar temprano y dejas a los gurises tuyos medios encaminados, pero bueno, a veces con los adolescentes es medio difícil. Una mirada integral es fundamental, poder pensar en todas las lógicas que intervienen en la vida cotidiana de la gente, la solución habitacional, todas las comidas, ¿verdad?, que un Botija tenga solucionado esas cuestiones y que también pueda ocupar su tiempo libre, que haya una lógica de la ciudad que sea más amigable y más equitativa. En Durazno especialmente tenemos centralizadas las actividades en el casco céntrico de la ciudad, y muchas veces en los barrios hay muy pocas propuestas para los gurises y las gurisas, y nuestros barrios están creciendo en zonas en donde no pueden hacer nada allí. Para todo tienen que movilizarse o llevarlo las madres y los padres. Vemos que algunos andan con las agendas complicadas para eso. Y las necesidades, ¿verdad? Las necesidades según la zona de nuestra ciudad también es distinta. Claro. Porque muchas veces también se piensa con esta lógica centralista y muchas veces los barrios son distintas las necesidades que tienen y apuestan a distintas cosas y culturalmente se identifican con distintas cosas. Entonces también partir desde ese lugar para después generar espacios o crear espacios que como decía Magaluna, existan espacios de recreación, de estudio, en el mismo barrio. Creo que es importante y partir desde el lugar de la escucha siempre. Ahora, estas carencias que ustedes están planteando es en los barrios de la ciudad. ¿Cómo será el interior? El interior, un ejemplo, ir a Blanquillo, La Paloma. Y es la misma lógica. ¿Es la misma lógica? Es la misma lógica. ¿O es lo peor porque las distancias son mucho más y las familias no tienen poder adquisitivo como para trasladarse a un determinado lugar? La misma lógica en el sentido de que cada localidad tiene su necesidad propia y sus formas. Entonces también a eso me refería con la misma lógica. Sabemos que para la gente de La Paloma, por ejemplo, la locomoción es muy difícil. Los chiquilines y las chiquinas que estudian allá tienen solamente la oportunidad de estudiar hasta ciclo básico, ahora lo que es EBI, después deben trasladarse. Tienen cuarto. Ahora tienen cuarto en el Liceo de La Paloma. Después deben trasladarse para seguir el bachillerato. Mismo los y las estudiantes de Blanquillo, del Carmen, si quieren estudiar alguna carrera terciaria o en la UTEC, debe estar facilitado eso para que la gente pueda continuar sus estudios.
hoy en día que contamos con UTEC acá en Durazno, bueno, formación docente y demás, que hay más posibilidades que lo que había hace un tiempo para seguir los estudios, hay que ahora empezar a trabajar para que la gente, los estudiantes puedan acceder a eso, en sentido de locomoción, habitacional y demás. Por ejemplo, ese es uno de los temas, ¿no? Sí. Que acá hubo un proyecto que se canceló y ahora se está llevando adelante con ciertas características que no son las mismas que de la residencia estudiantil, por ejemplo, para estudiantes terciarios, pero que quedó muy específico a lo que van a hacer los estudiantes de UTEC. También, si hubiera una lógica de diálogo departamental, podríamos generar una prioridad para los estudiantes de Durazno, que muchas veces no pueden acceder a algunas de las carreras de la UTEC, porque no quedan seleccionados en esa discriminación que se hace para poder acceder a algunas de ellas. Pero también hay una realidad, tú hablabas hace un rato del corrimiento de algunos programas de localidades del interior. En este momento hemos tenido en estos años un retroceso en cuanto a la presencia de la institucionalidad estatal en algunas localidades del interior. Se había logrado, por ejemplo, una mayor presencia a través de los puntos de atención ciudadana, de cierta frecuencia de atención de algunas instituciones públicas en cada una de las localidades, y en los últimos años eso no estaría sucediendo. Entonces, volvimos a retroceder en la atención, por ejemplo, hasta de lo que es el banco, las redes de cobranza. Todo eso son formas de excluir a la población. Y todo eso impacta directamente sobre las familias con las que nosotros trabajamos en los ámbitos de la educación. Por ejemplo, un estudiante que vive en La Paloma y requiere atención psicológica, claro, a través de ACE tiene que trasladarse a Durazno cuando le den fecha. Obviamente que un chiquilín de 13 años no viene solo, sí, tiene que venir acompañado. Eso implica que el padre, la madre, la abuela o algún familiar tiene que venir hasta acá. También implica venirse de La Paloma Blanquillo, tenés que tener un horario determinado para que te atienda un especialista, porque después tenés que volver en el día y no todos los días tenés para ir y venir. Entonces hay una serie de andamiajes que en un diálogo departamental de las autoridades que sean referentes, por eso nosotros apostamos a un equipo, a la Diputación, que esté atento a este tipo de cosas, que tenga la capacidad de escuchar, de dialogar y de conectar a la gente, porque todos sabemos que a veces las conexiones, la información de con quién tenés que hablar para que salgan ciertas cosas, es la herramienta fundamental para que se concrete algo. Tender redes es importante, porque a veces parecen islas, ¿no? Hay muchas instituciones, pero nadie tiende esas redes para que en conjunto puedan sacar adelante determinadas cosas. Ahora, en todo esto tiene que ver otras instituciones, por ejemplo, la Intendencia. ¿Qué rol, qué papel puede jugar importante en todas esas localidades donde hay necesidades? Bueno, eso es un gran desafío, y nosotros estamos en una situación bastante grosa, ¿no? Porque en la historia de la Intendencia de Durazno, por ejemplo, en el área de la cultura y la educación artística, hay cero rubro. Como ustedes saben, las nefastas alianzas que se han hecho con la Fundación A Ganar en los últimos años ha sido una pérdida muy importante de los derechos al acceso, precarización laboral constante. Claro. Y eso impacta sobre el acceso de la gurizada a propuestas deportivas, artísticas, a las que no puede llegar. Tenemos una magra propuesta artística en la ciudad de Durazno, ya que algunos privilegiados pueden acceder a, por ejemplo, lo que es la participación en el taller de artes plásticas, que es un único centro en el centro de la ciudad, y donde que si vos sos un trabajador, una trabajadora que vivís en zonas alejadas, realmente no siempre podés disponer de los tiempos necesarios para llevar y traer a tus hijos e hijas a una propuesta de ese tipo. Lo mismo pasa en Sarandí de Allí. Hay una propuesta muy acotada para una determinada cantidad de chiquilines en el taller de artes plásticas, pero está también a una cuadra de la plaza. Claro. Entonces, si vos vivís, yo qué sé, en el barrio Machado o vivís en el barrio Estación, obviamente que no vas a tener la misma oportunidad de acceder a ese tipo de propuestas. En Blanquillo, La Paloma, no tenemos talleres públicos, más la única propuesta educativa es la propuesta que brinda la escuela, el liceo, y ahí nos quedamos. No hay una institución, ni INAU, ni la ANEP, ni otras instituciones que podían ser
factibles de eso, como por ejemplo la Intendencia, si tuviera una división que se encargara de eso y que tuviera un presupuesto propio, podría tener talleristas en esas zonas. Pero no es así, eso no sucede, y todos sabemos que la falta de propuestas deportivas, sociales, artísticas, impactan sobre el correcto o digamos óptimo uso del tiempo libre en cualquier niño, niña o adolescente. Ni siquiera existe, pensando un poco que vos decías en el rol de la Intendencia, tampoco existe un sistema de becas para eso, porque entendemos todos que las distancias a veces es importante, la locomoción es muy difícil en este departamento, cuando las distancias no son tan grandes, quizás, pero tampoco existe un sistema de becas, ya sea para estudiantes del interior del departamento, un sistema de becas real que puedan, que los ayude a sostener después, ¿no? Ni para la parte cultural, ni para el que quiera, no sé, algún estudiante o alguna persona del interior que quiera venir a Durazno a hacer alguna de las actividades culturales que hay acá, que es importante. Eso tampoco existe. Y yo creo que ese sería un rol importantísimo que podría cumplir la Intendencia y bueno, que es una de las fallas grandes, ¿no? Siempre pensamos, por ejemplo, y nosotros que hemos recorrido también el interior, los gimnasios los fines de semana están cerrados, sí. Pero no están cerrados en el interior, allá por el Blanquillo, La Paloma, yo que sé, Cuchilla Ramírez, algunos lugares apartados. Están acá en nuestros propios barrios, es decir, tendría que abrirse eso los fines de semana y haber algo cultural, algo que demuestra interés, que el Estado se acercó y que la gente vaya, pero que vaya al territorio mismo. Y que si no tiene una propuesta, la Intendencia también, bueno, en una lógica de un gobierno de izquierda, se apostaría a los fondos de incentivo, de desarrollo de propuestas descentralizadas, como existen, por ejemplo, en varias intendencias del Frente Amplio a nivel país, que consta de que si tú tenés un proyecto que promueva la participación artística, educativa, la divulgación científica, etcétera, etcétera, se considera a nivel de un grupo de gente ahí vinculada a cada intendencia, se valora. Hay un presupuesto para ese presupuesto participativo, valga la redundancia, y se desarrolla una propuesta en determinado tiempo y lugar. Eso factiblemente se podría hacer en Durazno porque tenemos, no sé, pero infinidad de grupos de vecinos, vecinas, comisiones barriales, gente que está vinculada a los clubes deportivos, que hace las cosas por su pasión, por compromiso social. Y creo que eso perfectamente podría llevarse adelante, por ejemplo, en las localidades del interior, si no hay un dinero específico para aportar para ese tipo de cosas, proyectos para contratar gente para ese tipo para promover ese tipo de acciones, proyectos que puedan desarrollarse en esas localidades y que sean de participación ciudadana, digamos. Hoy en día como que la Intendencia deja de lado un montón de personas, de gente, de grupos, de organizaciones, de lo que es la música, lo que es el contexto cultural en general, como artistas, etcétera. ¿Cuál es la política de ustedes? De pensar en dialogar con todos, más allá del pensamiento o lo que sea, nuclearlos a todos, decir, bueno, vamos a trabajar en conjunto, abrir el abanico, las puertas a todos. ¿Va a ser así eso a partir de por ejemplo, a la Diputación con el grupo de ustedes? A ver un llamado a la cultura general, sea de donde sea, para que participen. Sí, claro, creo que siempre hemos pensado que la construcción es colectiva, siempre, no se puede construir algo dejando de lado parte de la sociedad. Eso ni que hablar. Además que la cultura está por fuera de las banderas políticas, sí. ¿No? O sea, más allá de que quizás cada uno esté enfocado en determinadas cosas, pero sí, la construcción yo creo que siempre pensamos que es colectiva. En un gobierno del Frente Amplio, dentro de la parte de educación, algunas de las premisas fundamentales son el diálogo, la convocatoria a un congreso de educación, la participación de la familia, los estudiantes, los vecinos de la comunidad. Pero también en la parte de la cultura el enfoque es el mismo, una propuesta de integración a la participación ciudadana y que entre todos y todas podamos hacer aportes. Ese proceso se haría durante el primer año de gobierno del Frente Amplio y después ya a medida que se vaya desarrollando eso y que se vayan concretando las acciones, se comenzaría a desarrollar. Por supuesto que cuando hablamos del desarrollo de ciertas políticas en el departamento, eso va a implicar de que el gobierno de Durazno
sea un gobierno de izquierda. Claro. Y ahí estamos hablando de otra cosa y de otra etapa. Capaz Exacto. que nos vamos a tener que ver en verano militando, porque Exacto. después que logremos que Aidemar y Raúl sean el equipo de la Diputación de Durazno, tendremos que trabajar por un gobierno del Frente Amplio en Durazno, que yo siempre pienso que no estamos lejos. En el último balotaje nosotros ganamos en la ciudad, en la capital departamental, y eso fue algo histórico. Creo que hay mucha gente en Durazno que quiere un cambio también a la interna del frente en el equipo de la Diputación, y en eso estamos muy comprometidos y comprometidas también. Y además de que no perdemos la visión global de lo que implica un gobierno con Yamandú y Carolina y todas las bases programáticas en las que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, porque ha sido todo un proceso de participación en todos los escalones, con los que tienen representación política, con los ciudadanos de a pie, los vecinos en los barrios, en la feria, escuchando siempre, que es la característica de nuestra fuerza política históricamente, y que por supuesto que Aidemar y Raúl también tienen esa característica de trabajar con el pueblo, de ser militantes de todas las horas en el ámbito sindical, en el ámbito de la cultura, y eso creo que es una de las cosas que nos caracteriza a la 1971, poder estar presentes con una propuesta de izquierda, pero diferente, con una necesidad de cambiar algunas formas de trabajo que para nosotros hacen justamente esa distinción, digamos. Va a ser una tarea importante en la Diputación de pelear cuando sea la hora del presupuesto, de tener dinero precisamente para todo esto que se ha proyectado, que se está trabajando como proyecto para volcarlo a Durazno. Sí, claro, el primer año es la tarea fundamental, ¿no? Sí. Como sabemos, en toda búsqueda, si no hay presupuesto, es imposible llevar a cabo cada uno de los proyectos que pensamos. Así que el primer año es importante esa pelea y recalcar eso que decía Magaluna, ¿no? Que siempre nuestra mirada es la mirada de los trabajadores y las trabajadoras, que creemos que en los últimos tiempos se ha dejado de lado, y bueno, y que lo hemos padecido todos los que andamos en la vuelta, la gente de a pie, y lo que vivimos de un salario. Exacto. Por ejemplo, en el programa del Frente Amplio, uno de los temas presupuestales más importantes para la inversión en la educación es el 6% más el 1% vinculado específicamente a la inversión educativa. Eso fue algo histórico en la educación en nuestro país. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio fue lo que marcó la diferencia, y obviamente con todos los componentes, ¿no? El componente tecnológico, el componente de la formación docente, el componente también de la creación de cargos, que no es menor. Aquí en Durazno, nosotros antes del primer gobierno del Frente Amplio, primero que las maestras, en el caso de mi colectivo, que hablo específicamente, no llegábamos a un salario, prácticamente ganábamos un salario mínimo, y después de los primeros gobiernos del Frente Amplio no solo tuvimos un aumento en la cantidad de cargos, ya no teníamos aquellos grupos de 40 gurises que supimos tener en la Escuela 9, en la Escuela 7. Y que volvimos a tener, porque el Frente Amplio se comprometió en un promedio de 25 estudiantes por grupo. ¿Y ahora cómo está? Y ahora eso no se cumple. Quiere decir que por la pérdida de grupos ha ido creciendo. Ustedes como docentes, la reforma educativa, hubo un retroceso, avance prácticamente en nada. En algunos puntos capaz que sí, no sé, eso lo van a explicar ustedes, pero en este caso de tener un salón con 25, 20, 25, que sería lo normal, a tener más de 40, por ejemplo. Yo creo que no hubo avance porque la transformación educativa básicamente es un recorte presupuestal. Eso es lo que es la transformación educativa. Es la madre de todo, digamos. Es la madre de todo, exacto. Entonces ese recorte incidió en cada uno de estos aspectos que decimos, en que sacaron cargos, que la cantidad de estudiantes por grupo disminuyó, que sacaron programas importantes, y ahí también es importante decir que no solo es un recorte, sino que destinaron dinero a otras cosas. Por ejemplo, un programa que en educación media existía, Luisa Luisi, que estaba enfocado en instituciones educativas que tenían una deserción muy grande, ese programa se recortó, y más o menos la misma plata que se recortó en ese programa se invirtió en publicidad de la ANEP.
O sea, ahí vemos los destinos del dinero de la ANEP que también fueron volcados a distintos lugares, y ahí también está en donde cada gobierno quiere poner el foco, ¿verdad? Claro. En el ámbito de la educación primaria, por ejemplo, se habla mucho o sea, en las elecciones pasadas se hablaba mucho de cierto estancamiento, y eso no es así. En la educación pública, desde que se creó el Plan Ceibal, han habido innumerables cantidades de propuestas vinculadas al desarrollo profesional, y también desde la inversión en lo que son los programas de perfeccionamiento docente, en lo que nosotros conocemos los maestros como los PAEPU, que son los cursos obligatorios que se desarrollaban y que para poder tener un lugar en la lista de elección de cargos, vos tenés, cuanto más cursos tenés mejor puntaje, y entonces eso te da son obligatorios, pero además te da una motivación para seguir formándote. Nosotros somos profesionales que, en el caso de las maestras, que nos formamos constantemente, no hay un docente que en un año no haga un curso de algún tipo, y la educación pública en nuestro país en los últimos 15 años tuvo cambios importantísimos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el componente digital y la incorporación de eso. Si no hubiésemos podido resistir la pandemia, si no hubiésemos tenido lo que significaba la plataforma CREA, por ejemplo. Todo lo que conlleva la actualización en la formación profesional en cuanto a las estrategias nuevas de aprendizaje. Todo eso que está incluido dentro de la transformación educativa, porque se viene trabajando en Uruguay el aprendizaje basado en proyectos desde hace muchísimos años, y que la mayor parte de los maestros de las escuelas públicas de nuestro país están formados en eso, y se desarrolla, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con clubes de ciencias y la divulgación científica y el desarrollo de propuestas científicas está vinculada básicamente a los ABP, que es la forma de aprendizaje basado en proyectos, que en Uruguay se está trabajando en eso desde antes del 2010. Por lo tanto, eso ya estaba incorporado, que podríamos decir que podría ser uno de los componentes que, en el caso de seguir avanzando en educación, probablemente eso permanezca, porque son estrategias de enseñanza y aprendizaje que ya están instaladas a nivel mundial prácticamente. Sí, pero que igual hay un retroceso en ese sentido. Hay un retroceso en ese sentido, y en otras partes del mundo, cuando se iba para ese lugar, ya se pegó la vuelta, y ya hay datos de que se ha pegado la vuelta en ese sentido. Entonces yo creo que acá también, por un lado lo que dice Magaluna, no se inventó nada, porque eso ya existía claramente. Sí se enfocó mucho en eso, se enfoca mucho en eso, y se deja de lado otras cuestiones como contenidos y demás que no se priorizan hoy en día, pero en otras partes del mundo ya se pegó la vuelta, y creemos que acá también vamos a buscarle la vuelta. Y iba a decir, con respecto a lo que decíamos del presupuesto, el presupuesto del Producto Bruto Interno que se destina hoy en día a la educación es el más bajo en los últimos 10 años, disminuyó considerablemente. Y el Frente Amplio a lo que apuesta en la educación es a mejorar básicamente 3 ejes, que es participación, que se ha disminuido considerablemente, presupuesto y aprendizajes. Nosotros está bueno hablar en ese sentido, en los aprendizajes, no en cuántos estudiantes pasaron de grado, se desvincularon y demás, porque esos son números maquillados que los vemos constantemente. Entonces, lo que nos importa es el tema del aprendizaje. Sí, el chiquilín o la chiquilina puede pasar de grado. Ahora, la cuestión acá es entender que lo que importa es el aprendizaje, no que avance sin sentido en este sistema. Hemos vuelto a una visión muy mercantilista de la educación, lo cual había sido una lucha de todos nosotras a lo largo de la historia de los gremios docentes, de todas las áreas de la educación, y lamentablemente en los últimos años hemos visto que está todo enfocado hacia los resultados. Sí. Y los procesos. Sepa o no sepa el niño, el chico, tiene que pasar igual. Para nosotros los procesos en una educación integral es lo fundamental. Y en eso es lo que están reclamando, creo que todos los gremios docentes en este momento. Sí, sin duda. Y que además también hay una caída importante, que
que es bastante preocupante en lo que tiene que ver con la formación docente en esa área. ¿Cómo es las ATD famosas hoy en día a lo que era antes y lo que ha sido durante este tiempo de gobierno de coalición? Bueno, lamentablemente las ATD prácticamente no le han dado el lugar que corresponde por ley, ¿no? ATD, para la gente que quizás, porque a veces manejamos un tecnicismo que la gente no. ATD es Asamblea Técnico Docente, es un órgano de la ANEP consultor, que se conforma de la siguiente manera. Hay representantes nacionales y departamentales por subsistema de primaria, de secundaria y de UTU. Y esos representantes lo que hacen es elaboran documentos para presentar a la ANEP y esos documentos se elaboran en función de lo que cada centro educativo, cuando decimos a veces no hay clases porque hay ATD, lo que hace cada centro educativo elabora su propio informe y eso se eleva a los docentes de la ATD Nacional, que somos, yo pertenezco a la ATD Nacional de Secundaria y de UTU. Entonces ahí nosotros elaboramos, recolectamos toda la información de todos los centros educativos, es una tarea bastante ardua, y eso lo elevamos a la ANEP, ¿no? Es como diciendo, bueno, el colectivo docente sobre presupuesto, sobre programas, sobre esto, sobre otro, piensa esto, ¿no? Y también hay comisiones permanentes, que también pertenezco a comisiones permanentes, que durante el año se reúnen en determinadas jornadas para trabajar en función de eso. Bueno, ¿qué ha pasado con la ATD? Primero que nada, las comisiones no se han presupuestado, o sea que no han podido trabajar en los últimos 2 años. Las ATD nacionales se han disminuido en días y demás, que también complica la labor docente, y muchas cosas como que se avise de un día para el otro, la ATD, que vos tenés que tener un tiempo para leer los documentos, todo ese tipo de cosas que hemos vivido. Que se intenta cumplir con la ley, pero en realidad en perjuicio de la calidad que se puede llegar a tener. Cumple, la ley se cumple, pero la realidad es que no hay una consulta real hacia los docentes. Y bueno, y en la última ATD Nacional, en la última no, porque fue hace 15 días en Salto, en la cual participé, en la anterior ATD Nacional, donde se puso a consideración aspectos de la educación básica integrada, EBI, que es la transformación educativa, de 200 liceos, el 98% estaba en contra de esa transformación en los aspectos generales, ¿no? Y sin embargo se llevó a cabo tal cual estaba. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que no se ha escuchado. Sin embargo, hemos escuchado a Robert Silva decir muchas veces que se ha consultado a los docentes y demás, y en términos reales eso no existe. Muchas veces tiene que ver, no hace algunas cosas que se escriben, no necesariamente son las que se hacen. Claro. Y bueno, por eso es que se cita para que quede constancia, pero en realidad, digo, el valor de esa consulta, que justamente es la construcción colectiva, para eso nos juntamos en asamblea, nos escuchamos y dialogamos, se pierde cuando no hay tiempo para manejar la información, no hay posibilidades de incidencia real sobre lo que piense cada centro educativo y lo que la ATD Nacional prepare. Y eso nosotros en las bases programáticas del Frente está contemplado, como decía Maje, el tema de esta consulta, porque y también incluye a las familias. En Uruguay hay una organización que son las familias de los estudiantes de escuela de la enseñanza pública, que han reclamado ser escuchados en diferentes instancias y no han sido escuchados lo suficiente cuando tienen incluso materiales elaborados, opiniones formadas, y han trabajado y desarrollado procesos muy interesantes para poder aportar también una mirada desde lo que es la comunidad. Lo que ha faltado acá, yo siempre digo, es honestidad intelectual cuando se sale a la población a comunicar, ¿no? Porque la realidad es que la consulta al colectivo docente real no ha estado, y tampoco al resto de la población, lo mismo con los números que se presentan muchas veces, entonces ha faltado honestidad intelectual. Quiere decir que el gobierno implementó una reforma y no escuchó a los docentes. Y no, para nada. Para nada. Esa es una de las principales fallas, esta desconexión que hay entre los que llevan adelante la propuesta educativa y los que la pensaron. Y aparte no se puede pensar llevar a cabo algo que en definitiva lo llevamos a cabo los docentes, porque somos los que estamos en el aula, sin considerar y sin involucrar al colectivo docente. No escucharon la parte más importante,
el que trabaja precisamente a diario en eso y que tiene que ser escuchado y que vierta la opinión de ahí después. Y tampoco somos considerados como trabajadores y trabajadoras. Hace poquito salió recomendaciones de la ONU hacia los y las docentes y esa transformación va en contra de todas esas recomendaciones, ¿no? Que es considerarnos como trabajadores y trabajadoras, que se nos ha cargado en los últimos tiempos de un estrés muy grande por tareas administrativas y demás. Bueno, la ONU justamente hace muy poco largó un compendio de recomendaciones y es todo lo contrario de lo que está pasando en esta transformación. Y además perjudica muchísimo también a las mujeres, que somos gran parte de las trabajadoras de la educación. Como ustedes saben, en Uruguay una de las carreras más feminizadas es en el ámbito educativo. Las profesoras y las maestras son mucho mayor número que los profesores y los maestros. Entonces ahí nos vemos recargadas en un montón de actividades que implican todo un trabajo administrativo que no estaba previsto y que además se suma a otras tareas de responsabilidad como mujeres que la sociedad nos impone y con la cual también siempre estamos en lucha constante, digamos, por reivindicar esos derechos. La feminización de este tipo de tareas, además del estrés que implica, es un factor que a nivel mundial está siendo estudiado y que lamentablemente en Uruguay ha sido un signo de los últimos años, digamos. ¿Algo más para agregar? Bueno, nada, eso, que somos un equipo de gente de Durazno, trabajadores y trabajadoras vinculados con la cultura, la educación, lo sindical y demás, que apostamos a una diputación en cercanía con la gente, con Aidemar y con Raúl, y bueno, a trabajar en equipo, que es lo que necesita, creo, y yo siempre creo que los resultados se ven solamente cuando se trabaja en equipo, ¿no? Obviamente Y con la sí. gente. Y sí, y además que también tenemos mucho conocimiento de cada una de las localidades y ciudades del departamento de Durazno. Bien. Hemos trabajado muchos de nosotras específicamente en esos lugares y entonces estamos convencidas que va a ser un plus ese conocimiento para poder llevar la voz de la gente de Carlos Reiles, la gente de La Paloma, de Blanquillo, del Carmen, de Sarandí, de Gini, que hablar, y de cada una de las localidades que no estoy nombrando en este momento. Perfecto. Magela, Magaluna, muchas gracias por la... Muchas gracias Bueno, a ustedes. gracias. Bueno, bien. Vamos a la pausa y después ya venimos con el próximo invitado aquí en El Ojo Blindado.